vamos a comenzar con el ejercicio. Este ejercicio es el primer ejercicio que hicimos en clase. No sé si se recuerdan que el equilibrio nos quedaba 5 unidades para X, 5 para Y. Es el primerito que hicimos en clase, ¿ok? En Zoom. No el del video, ¿ok? Sino el de Zoom. Y si ustedes se fijan aquí, tenemos los mismos datos iniciales. Ingreso del individuo, recuerden que este es un individuo representativo, es 20. El precio de X es 2, el precio de Y es 2. Cantidad de equilibrio, 5 y 5, ¿ok? Entonces vamos ahora a graficar primero la línea de restricción presupuestaria. Cuando ahorita que esté explicando todo esto, voy a tratar de hacer alusión a todos los términos que están en el video. Entonces vamos a comenzar. Graficar la línea de restricción presupuestaria. ¿Qué tengo que obtener para graficar esa línea de restricción presupuestaria? El precio de Y y de X. El ingreso. Ingreso. ¿Qué tienen que hacer para tener la línea de restricción presupuestaria? Los ingresos reales, Lick. Ingresos reales, muy bien. Vamos a sacar primero el ingreso real en términos de X. ¿Cómo calculo el ingreso real en términos de X? ¿Cuál es la fórmula? Ingreso entre precio de X. Correcto, muy bien. El ingreso, decíamos, es 20. Lo sustituimos. El precio es 2. Lo sustituimos. 20 entre 2. 10. Es 10. Yes. Ajá. ¿Cómo me quedaría esto como coordenada? 0, 10,0. 10,0. 10 para X, 0 para Y. Es decir, que si yo no consumo Y, lo máximo que puedo adquirir de X son 10 unidades. 10,0. Entonces aquí el análisis sería el siguiente. El consumidor puede adquirir máximo 10 unidades de X si no consume Y. Si Y es igual a 0, X es igual a 10, matemáticamente. Pero económicamente eso quiere decir que si yo no consumo Y, lo máximo que puedo consumir de X son 10 unidades. Lo pueden decir tal como se los acabo de decir yo ahorita, escrito, o lo pueden escribir de esta forma. El consumidor puede adquirir máximo 10 unidades de X si no consume Y, o si el consumo de Y es igual a 0. Ahora, vamos a ver, calculemos el ingreso real ahora en términos de Y. ¿Quién me dice cómo sería la fórmula aquí? Ingreso entre precio de Y. Ajá. Y esto me quedaría igual a 20 Sobre 2. sobre 2. Esto sería igual a 10. 10. Yes. ¿Me quedaría igual la coordenada que en el punto anterior o va a cambiar? Va a cambiar. 0,10. Es lo contrario. 0,10. 0 para X, 10 para Y. Es decir, en este caso ya no consumo X y veo cuánto puedo consumir máximo de Y. Y sigue siendo 10 unidades, ¿ok? ¿Cómo quedaría el análisis económico? Puede consumir máximo de Y de Consumidor 10 puede- unidades cuando no consume nada en X. Consumidor puede adquirir máximo de unidades de Y y no Ujú. consume X. Si no consume X. X. Correcto. Si no consume X. Lo que también me dijo la compañera inicialmente, lo único que la compañera me lo dictó con otra redacción, pero es lo mismo, ¿ok? Ustedes ahí lo pueden redactar de forma que yo lo entienda, ¿verdad? Porque si no se entiende, entonces no, pero que estén ustedes diciendo que lo máximo que se puede consumir de una variable es tanto, si no se consume la otra variable. Entonces ahora vamos a ir a graficar esto. Vamos a graficar la línea de restricción presupuestaria. Antes de colocar los números, voy a explicar cómo analizar o cómo colocar
o cómo analizar en la gráfica, cómo colocar estos números. Primero vamos a ir con 10,0. Me está diciendo que máximo puede consumir 10 unidades de X si no consume Y. Entonces, ¿cuánto es el valor de la cantidad de Y? 0. 0. 0. Y está en el origen, pero ¿cuánto es lo máximo que puede consumir de X si Y es 0? 10. 10. 10. Entonces, colocamos aquí 10. Y este de aquí, recuerden, es una coordenada, es un punto. Entonces, como es un punto, porque es un intercepto también, este es el intercepto en X cuando Y es igual a 0. Entonces, vamos a colocar aquí 10,0 para que no se pierdan. Ahora, analicemos el segundo intercepto. 0,10. ¿Cuántas unidades de X se consumen en este punto? 0. 0. ¿Y cuántas de Y máximo? 10. 10. Y lo colocamos. Lo estoy explicando así por si alguien en métodos cuantitativos no lo comprendió tan bien cómo colocar los interceptos. Y en este caso es 0,10. ¿Sí? Este punto, este intercepto. ¿Qué harían ahora para obtener ahí una línea de restricción presupuestaria? Unir los interceptos. Unir los interceptos. Muy bien, excelente. Uy. Ahí. Y esta sería nuestra línea de restricción presupuestaria. Esa línea de restricción presupuestaria lo que me está indicando es que hasta ahí puede consumir máximo el consumidor. Recuerden, es una línea de restricción. Es lo máximo que se puede consumir. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el inciso 2. Me pide graficar el equilibrio del consumidor y qué curvas se dibujan en ese punto. Ok. Entonces vamos a graficar el equilibrio del consumidor. Vamos a graficar esta coordenada. ¿Qué coordenada será esta? 5,5. 5 unidades de X y 5 unidades de Y. Entonces coloco 5, aquí yo lo estoy haciendo tentativo. Este punto, recuerden, es una combinación que debe de tocar al punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué debe de tocar el punto de equilibrio esta combinación? Porque esta combinación hace que yo me gaste, miren, todo mi ingreso. Entonces debe de tocar la restricción presupuestaria. ¿Se recuerdan ustedes cómo le llamábamos a este punto en la frontera de posibilidades de producción? Frontera de posibilidades de producción, un punto que se ubique en la línea de restricción presupuestaria. O en la frontera. ¿Mande? Es un punto eficiente. Es un punto eficiente, correcto. Es la misma lógica que en la frontera de posibilidades de producción. Si bien es cierto, la frontera de posibilidades de producción habla de cuestiones en términos de producción, la misma lógica que tenemos en esa frontera la podemos aplicar en la línea de restricción presupuestaria. Esta es como nuestra frontera de posibilidades de consumo, vaya, por decirlo así. Esto es lo máximo que yo puedo gastar, ¿sí? Esa restricción presupuestaria. ¿Sí o no que todos tenemos una restricción presupuestaria? Sí. Sí. Todos tenemos una restricción presupuestaria. No podemos pasarnos de cierto presupuesto que tenemos. Y el presupuesto depende de nuestros ingresos y de los precios de los bienes y de cuánto consumamos de cada bien. Entonces, por esa razón, el punto de equilibrio debe de tocar a la línea de restricción presupuestaria. ¿Qué curva dibujo en ese punto? Curva de indiferencia. La curva de indiferencia. La curva de indiferencia es tangente en ese punto de equilibrio. Recuerden que la curva de indiferencia nos está hablando de utilidades, ¿sí? De las utilidades que teníamos en la tabla, ¿sí? De estas de acá. Eso es la curva de indiferencia. Las utilidades totales. Entonces, ¿por qué es curva de indiferencia? La curva de indiferencia lo que me está reflejando son las combinaciones de X y de Y que hacen que el consumidor sea indiferente a consumir cualquier unidad sobre la misma curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque le da la misma satisfacción. Por eso es curva de indiferencia, porque el consumidor es indiferente si consumir la combinación A, la combinación B, la combinación C, la E, la D, la F, la G. ¿Por qué? Porque todas esas combinaciones le dan el mismo nivel de satisfacción.
Pero ¿cuál es la diferencia entre A, B y C, D, F, G con E? Que E es la combinación que me hace que yo me gaste todo mi presupuesto. Es decir, es tangente con la restricción presupuestaria. Y por eso elijo E. Por eso es mi punto de equilibrio, porque no solamente estoy en una combinación que me causa indiferencia en materia de utilidades, sino que aparte de todo, estoy consumiendo todo mi ingreso. Entonces, ahora, ¿qué curva entonces dibujamos en ese punto? La curva de indiferencia. Esa sería la respuesta ahí. Curva de indiferencia. Y ya la graficamos. Entonces, todo bien. Recuerden que la restricción presupuestaria, de nuevo, habla de ingresos y precios. Y si ustedes se percatan de esto, es importante comprender hasta dónde puede llegar máximo el consumidor. ¿Sí? No solamente en materia de satisfacción, sino en materia de presupuesto. Porque eso nos ayuda a determinar cuál va a ser las estrategias de mercadeo que vamos a utilizar, hacia qué cliente vamos a tratar de llegar, hacia clientes que tienen este tipo de restricciones presupuestarias o restricciones presupuestarias mucho más elevadas, es decir, que tienen más ingresos. Porque ustedes me dirán, yo me puedo ubicar o puedo tener una curva de indiferencia en un punto aquí. Sí, yo puedo tener una curva de indiferencia en un punto más elevado. Sin embargo, ¿es este punto de aquí un punto de equilibrio? No. ¿Por qué? Porque la restricción presupuestaria no llega hasta aquí. Miren, no llega hasta ahí. La restricción presupuestaria llega hasta aquí. Entonces, ¿qué tipo de consumidor estoy teniendo yo? Un consumidor con este tipo de ingreso. Si yo quiero un consumidor que llegue hasta aquí, tengo que buscar demandantes que tengan mayor ingreso. ¿Me van comprendiendo? ¿Cómo esto me va ayudando en la toma de decisiones empresariales? Y es como pensar en las 4P también, el uso de las 4P, no solamente pensar en precio, pensar en plaza, en promoción y en, ¿cuál es la otra? Entonces, si yo pensar en plaza, ¿creen ustedes que va a tener la misma restricción presupuestaria el consumidor del centro, de la persona que va al centro de Tegucigalpa, que el consumidor que va a algún mall? ¿O van a ser diferentes las restricciones? Diferentes. ¿Por qué son diferentes las restricciones presupuestarias de las personas que van al mall que las personas que van al centro? Por su ingreso. Y por el precio de los bienes Y que por van a el precio adquirir. de los bienes también, correcto. Miren, específicamente son diferentes porque tienen una restricción presupuestaria completamente distinta. Completamente distinta. Y si ustedes se fijan, la dinámica del centro en materia comercial, en materia de qué tipo de productos se venden, ha evolucionado completamente en el centro de Tegucigalpa. Antes ustedes encontraban el mismo tipo de tienda en el mall o tiendas similares que podían ser un tipo de competencia entre las tiendas del centro y las tiendas del mall. Ahora, ¿qué tiendas son las que abundan más en el centro? Los bultos. Los bultos. Los bultos. Y aquí, miren, aquí sin pena, joven. ¿A quién no le gustaría voltear? ¿Qué se encuentran ustedes ahí? Más barato. Ropa. De todo un poco. De todo un poco. Ropa de marca y más barata. Bueno, bonito y barato. ¿A quién no le gustaría Megapac ahí a revisar? Pero lo único que tiene que invertir tiempo, ¿verdad? Porque a los bultos es de ir con tiempo y es de ir con paciencia. A mí me gusta ir a los bultos porque encuentro buena ropa. Entonces, no crean que es que uno se va a ir al mall tampoco, porque los precios son demasiado elevados, ¿sí? Me restringen. Entonces, solo en ciertas ocasiones uno va al mall a comprar una camisa que sea nueva por cualquier cosa, ¿verdad? Pero normalmente uno se va al bulto porque en el bulto encuentra ropa buena, ropa bonita y ropa barata. Lo único que hay que tener muchísima paciencia para encontrar. Entonces, no es lo mismo entonces estar hablando de personas que van al centro, el tipo de ingreso, el tipo de precios que se van a encontrar, porque puede ser que vaya alguien al bulto también a comprar y tenga ingresos altos. Pero que lo motive los precios, porque los precios entonces hacen que su restricción presupuestaria se modifique. A pesar de que sus ingresos son altos, puede ahorrarse dinero y comprar más. Entonces, esas son como las implicaciones que uno puede ver de forma concreta de esto.
Sí, es para que ustedes vayan aterrizando el concepto y que vean que sí, en realidad las personas, los consumidores, tienen una restricción. Y dependiendo de esa restricción, yo puedo segmentar el mercado y puedo establecer estrategias de marketing y estrategias empresariales que me ayuden a poder vender más. Y o tal vez no vender más, sino mantener las ventas en un nivel estable y saber qué tipo de cliente tengo. Ahora, calculemos la tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución es precio de X entre precio de Y. En este caso sería menos 2 entre 2. ¿Cuánto es esto? Negativo 1. Negativo 1. ¿Y cómo me quedaría el análisis de ese negativo 1? El consumidor renuncia o sacrifica, pueden poner cualquiera de las dos palabras porque son sinónimos, renuncia a una unidad de Y por obtener una adicional de X. Recuerden, la tasa marginal de sustitución y ese precio de X y precio de Y en equilibrio es un costo de oportunidad. ¿Se recuerdan por qué les decía yo? No lo voy a poner a sacar los costos de oportunidad en la frontera de posibilidades de producción porque vamos a estar viendo los costos de oportunidad en toda la clase. En toda la clase. Entonces, por esa razón, no les puse en la prueba cuestiones prácticas de costo de oportunidad porque lo vamos a seguir viendo en toda la clase. Y esto de precio de X entre precio de Y también se conoce como precio relativo. El precio relativo no es más que el precio de un bien en términos de otro bien. Precio relativo. ¿Estamos claros ahí? Licenciada, costo de oportunidad es como renunciar a una cosa para tener otra. Sí, sí. Lo único que lo cuantificamos, si se recuerda, costo de oportunidad es cuantificar el intercambio. Lo expliqué en el video y lo expliqué en clase. Sí, gracias, licenciada. Entonces, esa es la respuesta que yo esperaría de ustedes. El consumidor renuncia a tantas unidades de Y por obtener una adicional de X. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no coloca a menos una unidad? Ok, porque el negativo implica la renuncia, ¿ok? En términos gramáticos, el negativo en la parte económica y en la parte de costos de oportunidad implica que renuncia a tantas unidades de Y por obtener una adicional de X. Y ustedes se preguntarán, ¿no puedo poner precio de Y entre precio de X? No, porque el análisis que estamos haciendo es un análisis descendente. ¿A qué me refiero con esto? Es un análisis que implica que yo voy a bajar Y para aumentar X. Es decir, voy de esta forma. Si fuera de esta forma el análisis, entonces ahí sí. Pero en el caso siempre de la clase, nosotros vamos a estar analizando todo de forma descendente. Entonces, por esa razón es precio de X entre precio de Y con signo negativo la tasa marginal de sustitución en equilibrio. En equilibrio, ¿ok? Si no es en equilibrio, la fórmula cambia. Y otra cosa importante recordarles aquí, que aquí, miren, hay un área bajo la curva. Cambio de Y entre cambio en X. ¿Sí? Esta área de aquí es el cambio en Y y esta área de aquí es el cambio en X. ¿Sí? Entonces ahí, de esa forma sacamos nosotros las tasas marginales de sustitución, que es básicamente un costo de oportunidad para el consumidor en materia de utilidades. ¿Y de dónde proviene eso? Vamos a hacerlo aquí para que se vayan con esa parte. Fíjense bien, yo en este punto tangente, esta es una tangencia, jóvenes. Este punto de equilibrio es una tangencia donde dos curvas se tocan en un instante. En un momento ellas se cruzan y después se vuelven a separar. ¿Sí? Entonces la tangencia no es más que la unión en un momento de dos curvas. Y en este punto, las pendientes de esas curvas van a ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la línea de restricción presupuestaria. La pendiente de la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución de X por Y.
Y la pendiente de la línea de restricción presupuestaria es precio de X entre precio de Y, con signo negativo, ¿no? Vamos a ver el negativo por cuestiones de que estoy explicando solo la parte de las pendientes. Todo esto tiene pendiente negativo. Sin embargo, la tasa marginal de sustitución de X por Y normalmente se calcula utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y igual a precio de X entre precio de Y. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. En ese punto es lo mismo. Fíjense bien, puedo yo poner en un lado de la ecuación todo lo que está con X y en el otro lado de la ecuación todo lo que está en términos de Y. Es decir, cambiar dos variables ahí para que todo en un lado me quede en términos de X y todo en el otro lado me quede en términos de Y. Despejando. Despejando, muy bien. Y fíjense bien que la igualdad me permite hacer lo siguiente que yo voy a hacer. Voy a intercambiar estas dos variables. El precio de X va a pasar al denominador, en el otro lado de la igualdad, y la utilidad marginal de Y va a pasar al numerador. Ustedes se recuerdan haber visto esa igualdad antes. La de la primera condición, Lee. Sí, de la primera condición. Muy bien. Primera condición de equilibrio. Y se los anoté en los videos, se los he anotado aquí en los dos ejercicios. Miren. Utilidad marginal de X entre precio de X igual a utilidad marginal de Y entre precio de Y, que es la primera condición de equilibrio. ¿Se fijan cómo todo calzó? ¿Por qué yo digo que este punto es el punto de equilibrio? Porque en ese punto todo es igual. En ese punto yo gasto todo mi ingreso. En ese punto yo tengo la tangencia entre las pendientes de ambas curvas. Y eso me implica que las utilidades marginales entre los precios sean iguales. Y que yo cumpla todas las condiciones en todo momento. ¿Ok? ¿Comprendimos esa parte? ¿De dónde proviene que yo diga que esto es igual a esto? Todo esto es igual. Sí, Lick. Esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Todo es lo mismo. Entonces es una cadena, ¿ok? De información la que se tiene aquí. Solamente les explico esto para que sepan de dónde proviene.